siempre en este mismo orden. El dinero no es ajeno a esa regla, de modo que para que nuestra economía cambie, antes tendremos que cambiar nosotros. Este libro trata sobre ese cambio personal y sobre hacer cosas diferentes. He comprobado que las personas desean que sus circunstancias mejoren sin mejorar antes su mentalidad. La ley del orden nos enseña que somos nuestras creencias y que no se pueden forzar las circunstancias externas para convertirlas en lo que uno no es. La pregunta clave a formularse tarde o temprano es: ¿concuerdan mis creencias con mis deseos? Es paradójico, pero las personas que más necesitan cambiar son precisamente las más reacias al cambio, las más inflexibles. Tal vez piensan que cambiar sus opiniones es un síntoma de debilidad. A la vez, les incomoda escuchar que es su propia inflexibilidad lo que las separa de lo que desean. En este audiolibro propongo cambios en las creencias sobre el dinero. Sin esa apertura, todas las respuestas que contiene seguramente pasan inadvertidas. El código del dinero, además de información, invita a desarrollar una nueva mentalidad para que dicha información adquiera significado y la persona que escucha la pueda comprender. También contiene respuestas a las preguntas que todos nos hemos formulado sobre la libertad financiera. Algunas, no todas, sé que no se recibirán con agrado. En realidad no creo que existan problemas, sino soluciones que no gustan. Nuestros problemas, desde luego, no están en el mundo, sino en las percepciones de la mente que lo contempla. Y las soluciones definitivas a los problemas de dinero requieren desaprender todo aquello que ha demostrado no funcionar hasta la fecha. Aquí te propongo un cambio de los paradigmas estereotipados sobre el dinero. Cada vida es un reflejo de las decisiones, hábitos, elecciones, creencias, emociones y comportamientos que nos han llevado justo hasta el momento presente. Y mientras quede alguien que crea que sus problemas de dinero no tienen nada que ver con su mentalidad y comportamiento, habrá sufrimiento por asuntos de dinero. He comprobado que los problemas económicos no están causados por el dinero, sino por los patrones mentales sobre él. La economía personal, en condiciones normales, es el reflejo de patrones mentales, de decisiones y conductas. El dinero, en realidad, se hace en la mente. Casi todo lo que una persona promedio sabe sobre el dinero se basa en opiniones condicionadas que ha ido acumulando a lo largo de su vida. El éxito económico es una clase de programación mental, cifras con muchos ceros. Y el fracaso económico es otra clase de programación, cifras con pocos ceros. En ambos casos, todo se reduce a la clase de software o programación instalada en el cerebro. Un programa perdedor o uno ganador en el juego del dinero. Escuchar este audiolibro ayuda a las personas a reprogramarse para conseguir prosperidad. La diferencia entre las personas que manifiestan prosperidad y las que no radica en que las primeras aplican fórmulas útiles y las segundas fórmulas inútiles. Aquí vas a aprender a distinguir unas de otras. Escúchalo varias veces. Estúdialo. Toma notas. Estoy seguro que se va a convertir en un buen compañero. Te invito a que sea tu guía de cabecera como emprendedor de tu negocio personal. Considérame tu coach financiero. Puedo ayudarte a mejorar tu relación con el dinero. Sobre el dinero existen muchos mitos sin fundamento, supersticiones y prejuicios. He comprobado que hay más problemas ocasionados por lo que uno sabe y no es cierto que por lo que no sabe. He aquí algunas, no todas, de esas creencias irracionales. No me interesa el dinero. No puedes ser rico y espiritual. Para hacerse rico hay que trabajar mucho. Pobre pero honrado. Es más noble y espiritual ser pobre. Los ricos son gente mala. No puedes divertirte y ganar dinero. No soy buena con el dinero. Si yo gano es que alguien pierde. No hay suficiente dinero para todos. Más vale malo conocido que bueno por conocer. El dinero no es importante. El dinero corrompe. Cuanto más ganas, más impuestos pagas. El dinero no da la felicidad. El dinero es sucio. El solo hecho de repetirlos me agota. ¿Entiendes ahora por qué hay tantos problemas económicos? Si te has reconocido en alguna de estas creencias, no te incomodes, no te culpes. En realidad, lo importante no es lo que has creído hasta este día.